Si en algún momento usted se da cuenta que está abajo, se convence que está abajo, ¿se va a retirar? No, porque di mi palabra de no hacerlo. Está bien, uno puede dar la palabra de no hacerlo, No, pero si en está Chile con... en Chile quizás sí, pero si yo está no. con un punto, Aunque quede debiendo, no se porque retira. di mi palabra. Porque al final, Tomás, es lo único que tengo, mi credibilidad. Y no voy a entregar mi credibilidad en razón de la conveniencia de terceros. Aunque eso sea dividir a la derecha. Pero si la derecha está dividida en razón de su mala gestión propia, la razón por la cual existimos nosotros es porque tenemos divisiones y distinciones y tenemos diferencias de opinión con el resto de la derecha. De otra manera no tendría ninguna razón de ser que yo estuviese aquí. ¿Y proscribiría al Partido Comunista? Yo creo que el Partido Político, el Partido Comunista, así como ha actuado en Chile, hace bastante tiempo debe haber pasado por tribunales. ¿Pero usted lo proscribiría? Eso no es una función que pueda asumir yo. A ver, Yo personalmente, usted- de todas maneras, así como se ha hecho en Ucrania, en Polonia, le voy a O decir sea, una cosa, no en podrían Alemania. tener una actividad política legal. Eso No, es proscribir. yo creo que el Partido Comunista, después de su actividad con la FARC, que por lo demás está documentado en la página de esta radio, o sea, de la Bio, disculpe, de su radio, los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, después de sus relaciones con el FPMR después de los años 90, después de sus relaciones con Venezuela, los dineros que recibieron por la los eliminaría del juego democrático. Definitivamente no estoy de acuerdo con que tengan una personalidad jurídica si violentan la ley. ¿Y qué haría con...? Bueno, pero la han violentado, según Yo usted tengo dice. la convicción de eso. ¿Y qué haría con sus dirigentes? ¿Qué haría con sus dirigentes? Es un tema que tiene que resolver la justicia. ¿Qué cree usted? No, pero usted puede presentar Pero querellas, puede accionar, puede... No, Tomás. Sí, evidentemente que podemos presentar querellas. Pero no nos equivoquemos, que aquí es el Poder Judicial el que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Yo estoy levantando la voz de alarma. Yo creo que aquí en Chile durante mucho tiempo se ha cerrado un ojo respecto de lo que ha sido la actividades que pueden ser perfectamente consideradas ilegales por parte del Partido Comunista. ¿Usted cree que ellos son responsables penalmente, entre otros, del estallido? Yo creo que sin duda jugaron un rol. La Ley de Seguridad del Estado dice, los que inciten, es una tipificación penal. Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público, a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido. ¿Usted cree que cayeron en esa figura? Yo creo que sí. ¿Está prescrito? No lo sé. Yo tampoco. Pero sería interesante revisarlo. O sea, lo metería preso. Yo no puedo meter a nadie preso. No. Impulsaría para que lo metan preso. Eso lo hace un juez. Pero iniciaríamos las acciones. Mire, en primer lugar lo que tenemos que hacer es iniciar acciones de investigación bastante más profundas de lo que han habido hasta ahora respecto de qué es lo que pasó para el 18-10, quién estuvo detrás, quién organizó esto, quién hizo llegar la plata y quién generó la logística. O sea, Janet Jara no podría ser candidata, según usted, de acuerdo a todo. Bueno, en mi opinión, y yo lo he planteado en más de una ocasión, el Partido Comunista de Chile es una organización que hace mucho tiempo debe haber sido revisada con mayor atención por parte de la Fiscalía. Y la pregunta es por qué no lo ha hecho. ¿Usted está en contra de todas las dictaduras? Estoy en contra de todas las dictaduras, sí. ¿La China? También la China. ¿Y si es presidente, qué haría con los chinos? No, soy un realista político. Ah, realista. Sí. Ya, ahí los principios se van al carajo. Entonces, no es un tema de principios en esta materia. China compra la mitad de lo que producimos. Ya, un problema económico. No, es un problema de supervivencia. Si el problema económico usted le dice así, pero la diferencia radica en si una persona puede pagar el arriendo de su casa o no, o si va a pasar hambre o no en Chile. Yo no me voy a meter. O sea, con China se quedaría callado, con Cuba le diría que... China no está interfiriendo en nuestros asuntos internos, por lo menos no hasta el nivel de considerarlo una amenaza para lo que es nuestra independencia nacional en este momento. ¿Cuba sí? Cuba desde los años 60 que lo ha estado haciendo. No, permanentemente. Oye, el 11 de septiembre del 2019 usted apoyó, salió publicado un inserto en favor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Del pronunciamiento militar, sí. El golpe de Estado, otros dirán pronunciamiento militar. O sea, usted lo sigue apoyando. Sin duda. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, usted no puede decretar la vía armada como justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10.000 guerrilleros armados. Vox, del expresidente Frei. Usted no puede desatar la guerra y la lucha de clases
y cuando recibe una respuesta, esperar que ésta sea pacífica. Johannes, yo no voy a entrar en una discusión histórica muy larga, solamente le quiero preguntar, las detenciones, las desapariciones, las torturas y los asesinatos fueron inevitables, dice usted. No creo que hayan sido inevitables. Eso me acaba de decir. No, lo que le dije fue que en el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil, de la mano de la cantidad de gente armada que había, ya, evidentemente que iban a haber muertos, iban a haber violaciones de derechos humanos, disculpen, porque sabe que cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos. Por lo demás, hacer presente lo siguiente, que el ejército de Chile en su momento actuó de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado bajo el control del régimen democrático. Y estamos hablando desde González Videla para adelante, que mandaron a los... Bueno, pero no me quiere dejar responder. Yo me niego a pensar que el ejército está entrenado para torturar. Bueno, pero es efectivamente así. Pero pues. Para torturar. Pero si el ejército, en lo que era el combate antisubversivo, contrainsurgencia, los cursos de contrainsurgencia, en los años 60, en los años 50, 60 y 70, incluido el gobierno de Salvador Allende, se despachaban a los oficiales a ser entrenados en Estados Unidos. ¿A torturar? En técnicas de contrainsurgencia. ¿Y sabe qué? Pero la efectivamente, efectivamente, Estados Unidos enseñó, aprendido de los franceses y de la guerra en Argelia, le enseñaron a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura. Y le voy a decir una cosa, y lo hicieron con la complicidad o con la aceptación del régimen democrático, es decir, de la derecha, de la izquierda, de los radicales y de los comunistas y de los socialistas. ¿Usted ha leído sobre las torturas que se cometieron bajo el... Sin duda. ¿Ha leído los centros de tortura? Pero si no le estoy defendiendo las torturas. Pero está justificando todo, porque era casi inevitable. No estoy justificando las torturas. ¿Está dispuesto a indultar a los militares que están presos? No, permítame. ¿Por qué? Yo no estoy justificando las torturas, no voy a dejar que me permita... Federico el Grande prohibió las torturas del siglo XVIII porque no servían, entre otras cosas. ¿Ya? Creo que la tortura es una forma brutal y por lo demás muy poco práctica de obtener información. Y es un castigo inmerecido. Es una violación de las cosas más básicas en las cuales cree el ser humano. Voy a decir una cosa. En este país, la clase política no se puede hacer la loca respecto de la forma y el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros uniformados antes del 73, porque era un gobierno civil. Y la clase política hasta el día de hoy hace como si no hubiesen tenido nada que ver y como si todo esto hubiese sido entonces una cosa que nació de la nada. Y ese no es correcto. O sea que no hay ningún responsable. Sí, evidentemente que hay responsable. En primer lugar, empecemos por aquellos que declararon que la vía armada era pero me legítima estoy para que después cuando estaban derrotados. ¿No? ¿Cuando estaban derrotados? Sí. Bueno, ¿cuándo estuvieron derrotados? En mi opinión, estuvieron derrotados en 1989. Se demoraron harto. Bueno, la derrota fue global. La gran falla de Sebastián Piñera, por lo demás, es tener una izquierda que supuestamente era democrática, que dejó caer a un presidente democráticamente electo y se sumó al golpismo. La gran falla de Sebastián Piñera es haber perseguido a los militares y a los uniformados de manera implacable y al momento de necesitarlos no haber contado con su confianza. Esa fue la gran falla de Sebastián Piñera, que creyó que quienes se llenaban la boca permanentemente con la palabra democracia y que lloraban por el golpe de Estado del 11 de septiembre no le iban a hacer a él algo así como fue la revolución de la Chaucha. ¿Usted cree que si Piñera hubiese ordenado disparar le habrían obedecido? No. O sea, ¿habría habido una rebelión de las Fuerzas Armadas? No, simplemente no le habrían obedecido. Bueno, cuando no obedecen es rebeldía. Bueno, pero el punto es el siguiente. Yo creo que hoy día existe una razón por la cual, por ejemplo, en la Araucanía, prácticamente no hay enfrentamientos. Nuestros uniformados no van, no buscan y no desactivan las células de terroristas y violentistas. La última vez que hubo un enfrentamiento, terminaron 3 infantes de marina durante años procesados. Pero cayeron un 80% los robos de madera. Sí, gracias a la ley de robo de madera que votó en contra de este gobierno. Eso es correcto. Usted dijo que eliminaría funcionarios públicos. Así es. ¿Cuántos? Mire, por lo menos los 100.000 que contrató van en la primera oleada. Ya, la primera. O sea, usted llega y todos para afuera. Mire,
tenemos que hacer una auditoría, ¿no? Cualquier médico es si contratas a un médico, evidentemente que no es lo mismo que si contratas a un funcionario en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Ya, pero 100.000 para afuera. Pero tenemos que empezar por achicar el tamaño del Estado, sin duda. ¿Cuántos más? Porque dice primera oleada y la segunda y la tercera. Vamos viendo. Si usted suma lo que se integró a ser empleado público desde el 2012-2013, es decir, 12 años atrás, son casi 500.000 de funcionarios. Ese 500.000 de funcionarios nos está costando entre 10 y 12 mil millones de dólares anuales. Y yo no sé usted, pero yo no reconozco ninguna mejora en los servicios y ninguna mejora en la gestión del Estado.